Muy buenos días a todos, espero se encuentren muy bien el día de hoy, sean bienvenidos a Iglesia Citadela. Es un gusto, un placer de verdad verlos a cada uno de ustedes cada domingo. Y como cada domingo hemos adorado a Dios a través de estos cantos, ¿verdad? Y otra manera en la que adoramos al Señor es escuchando su palabra, reconociendo que Él es quien tiene algo para nuestras vidas. Y bueno, el intento de esta predicación y por lo cual me gustaría que oráramos antes de iniciar es que Dios nos habla a través de su palabra. ¿Les parece? Vamos a orar. Señor bendito, gracias por esta mañana que nos has dado, hermoso día. Gracias, Dios, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Y hoy, Señor, domingo, nos reunimos para adorarte, glorificar tu nombre. Y te queremos adorar el día de hoy, Señor, a través de escuchar tu palabra. Te pido que tú seas quien hable a nuestras vidas, a nuestro corazón. Damos una mente dispuesta, ojos abiertos, Señor, un corazón receptivo a tu palabra. Nos ponemos en tus manos, sabiendo que es el mejor lugar donde podemos estar. Amén. Amén. Muy bien, probablemente una de las historias más conocidas de la historia de la ciencia o de los inventores es la historia de Tomás Alva Edison. ¿Alguien lo ubica? Es el inventor de, por ejemplo, la bombilla, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como un foco, ¿verdad? Aquí popularmente en México, una bombilla como estas, ¿verdad? Con un filamento. Y hay una historia detrás del invento de la bombilla muy interesante respecto a Tomás Alva Edison. Se dice que él fracasó más de 1000 ocasiones. Más de 1000 ocasiones. Y mucha gente le iba a preguntar por qué persistía en seguir queriendo crear una bombilla cuando había fracasado tantas veces. Estudiantes, periodistas, conocidos, otros inventores. Y él respondía que realmente no había fracasado, sino que en cada ocasión había aprendido 1000 veces a cómo no hacer esa bombilla. Y esa probablemente es una historia muy bonita de fracaso y de que después se convierte en un gran éxito, ¿cierto? Y yo creo que es como para apuntarla en los libros pues de historia y en los cursos de marketing y yo qué sé, ¿no? Como que sigue persistiendo, va a salir adelante tu labor. Hay otra parte no muy conocida de Tomás Alva Edison, que es su mala voluntad contra otro inventor, que es Nikola Tesla, ¿sí? Todos conocemos la buena historia de Edison, pero no probablemente la mala. Nikola Tesla es probablemente el padre del siglo XXI. ¿Por qué? Porque sus descubrimientos y avances en cuanto a la electricidad son mayores incluso que los que hizo Tomás Alva Edison en su momento. Él inventó el radio, por ejemplo, el sonar, el radar. Muchas cosas que nosotros aprovechamos el día de hoy para nuestra vida práctica en el siglo XXI fueron avances de Nikola Tesla. Pero el croata murió pobre, sin ver realmente ganancias jugosas por sus inventos, relegado, y Tomás Alva Edison se dedicó a desprestigiarlo por todo lo ancho y largo de Estados Unidos. Realmente su vida es es una vida llena de esterilidad, una vida llena de fracaso, y al final su vida terminó pues así, ¿verdad? Como en un aparente fracaso. Ahora, cuando escuchan la palabra Tesla, ya no viene a nuestra mente la historia de un científico fracasado, sino la de un vehículo de prestigio, de lujo, ¿verdad? Muy caro, costoso, innovador, de últimos avances tecnológicos, porque finalmente se redimió de esa manera su nombre. Ahora, uno cuando lee la Biblia, hay una característica muy común que encuentra, y en esta semana yo discutía con mi esposa, con María Paula, que es la esterilidad. Solamente en el libro de Génesis, las esposas de los primeros padres del pueblo de Israel eran mujeres que sufrían esterilidad. Sara, Rebeca, la esposa de Isaac, y también Raquel, la esposa de Jacob. Y a lo largo de la historia bíblica hay muchos ejemplos de esterilidad. Probablemente el último del Nuevo Testamento lo encontramos en Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Pero la historia de la Biblia es también una historia donde Dios, a pesar de la esterilidad, en este caso, ¿verdad? Fertilidad en un hombre o una mujer, usa en muchas otras circunstancias nuestra esterilidad para cumplir una promesa y hacer notar aún más su poder, su gracia y su amor para con nosotros, personas con muchas dificultades. Y la historia de hoy, que está en el capítulo 4 de Gálatas, si tienes tu Biblia te voy a pedir que me acompañes ahí, es una historia que habla sobre la esterilidad de dos personas, de Abraham y de su esposa Sara. Pero también nos habla de una promesa y de eventos que rodearon las circunstancias de esta promesa. Gálatas 4, 21 al 31. Y lo voy a leer. Dice así la palabra del Señor.
Díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención a lo que la ley misma dice? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre? El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Ese relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan 2 pactos. Uno es Agar, y procede del monte Sinaí, y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Pero en la Jerusalén celestial es libre, y esa es nuestra madre, porque está escrito: tu mujer estéril, alégrate que nunca has dado a luz, grita de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos por la promesa. Y así como en aquel tiempo el nacido por decisión humana persiguió al nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Esta historia se encuentra en el libro de Génesis. Y antes de entrar a narrarnos un poquito cuál es la historia en sí, Pablo nos da una enseñanza aquí en el versículo 21. Ya leímos, ¿verdad? Dice que los que quieren estar bajo la ley, díganme si ustedes no han prestado atención a la ley. ¿Por qué dice eso? Pablo, recordemos que está hablando a personas que por etiqueta los vamos a llamar los judaizantes. Y esos judaizantes, como hemos aprendido, eran judíos que creían en Jesús, pero que creían que también debían guardar la ley para ser aceptados delante de Dios. Ahora, Pablo les dice a estos fanáticos de la ley, ¿verdad? A ver, si ustedes tanto aman la ley, es decir, pues la Torá, los 5 libros del Antiguo Testamento, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, pues presten atención a lo que la misma ley les está enseñando. Y entonces Pablo empieza a describir la historia del libro de Génesis, que es la historia de Abraham, Sara y Agar. Abraham, Sara y Agar. 2 mujeres, un camino. Como la novela, Pero Abraham aquí tiene también en ese sentido 2 opciones y él tiene que, ¿verdad?, elegir entre seguir la promesa de confiar en Dios o usar sus herramientas para hacerse de un hijo. ¿Cuál es el punto aquí? Todo comienza porque Abraham y Sara reciben una promesa de parte de Dios. Dios les dice: ustedes, a pesar de su edad avanzada, aunque están en vejez, van a tener un hijo. Y este hijo es un hijo de la promesa por medio del cual Dios dice: yo bendeciré a todas las naciones de la tierra. El problema es que esa promesa no se cumplía. Con el pasar de los años, y Abraham se hacía más viejo y Sara también más vieja, y Abraham decía: pues Señor, como que esto de la promesa a lo mejor se nos está haciendo un poquito tardado, ¿verdad? De modo que Sara y Abraham tienen una pésima idea que en su momento para ellos fue grandiosa. Sara le dice a Abraham: Abraham, ¿qué te parece si tú te acuestas con mi esclava, que es Agar, como vamos a decir mi dama de compañía, ¿verdad? Agar, y sus hijos van a ser como mis hijos. Y Abraham, ¿verdad?, obligado por las circunstancias, dice: pues no estaría mal, ¿no? Y accede a tener un hijo con Agar. Y el niño que nace de Agar se llama Ismael. Y Abraham probablemente pensó que a través de Ismael, Dios ya le había dado el cumplimiento de su promesa. Abraham veía un hijo y decía: aquí está mi hijo. El problema es que Dios le había dicho: no va a ser con Agar, va a ser con tu esposa Sara. Por supuesto, esta mala decisión de parte de Abraham y Sara trajo muchas consecuencias equivocadas a su matrimonio. Para empezar, problemas a diestra y siniestra. Puso a Abraham en una encrucijada de escoger entre su matrimonio y su hijo también, que es Ismael. Y bueno, la historia se complica, es un drama increíble ahí en el libro de Génesis. Dios confronta ese plan, claro, y le dice a Abraham: no, Abraham, tú vas a tener un hijo por medio de tu esposa Sara. Y finalmente la promesa se cumple. Isaac nace de Sara y Abraham. Y contra todo pronóstico, 2 personas de edad avanzada que habían tenido un antecedente pues bastante largo de esterilidad, ahora tienen entre sus brazos a un hijo. Para nosotros, probablemente en este siglo, donde la gente ya no quiere tener hijos, ¿verdad? También, esto de ser estéril no sería algo tan grave, socialmente mal visto, ¿verdad? Pero en el tiempo, en el Medio Oriente, donde está sucediendo toda esa historia, la esterilidad era un símbolo de la maldición de Dios. Era un símbolo de que algo estaba mal en tu familia, en tu casa.
No tener un hijo propio de tu matrimonio legítimo era algo bastante mal visto en la sociedad. Y Abraham y Sara, después de una larga vida de enfrentarse a eso, ahora están ellos aquí teniendo un hijo de la promesa. Piensa en un momento, pasó algo realmente milagroso. Primero por el factor de edad. Sara ya era muy avanzada de edad. Aparte tenía un largo historial de esterilidad. Y probablemente ya pasaba hasta la menopausia, ya no tenía su periodo menstrual de cada mes, ¿verdad? Ya había pasado un cambio realmente importante y de pronto ella está embarazada y se da cuenta que lo que tiene en su vientre es el hijo de la promesa. Ahora, esta historia nos muestra dos nacimientos, pero también nos muestra dos iniciativas. Por un lado tenemos la iniciativa humana. En la iniciativa humana, ¿quién estaba mezclado? Abraham, Sara y Agar, ¿verdad? Ellos deciden tomar en sus manos la promesa de Dios y hacerla efectiva, cumplirla, hacerla valer, ¿no? Que ellos usaron sus medios para alcanzar lo que Dios estaba prometiendo. Y por otro lado tenemos la iniciativa divina, que aquí está interviniendo Abraham, Sara y por supuesto el Señor, Dios. Y esa iniciativa produjo un hijo de la promesa que es Isaac. Dos iniciativas, dos resultados. Ahora, quiero seguir la dinámica aquí de Pablo del texto. No nos desviemos, ¿verdad? Con esta historia, tratando de sacar una enseñanza moral para los matrimonios, o para la confianza en Dios, o peor aún, ¿verdad? Como decir, ¿verdad? Que es mejor ser hijo de un matrimonio legítimo, o de que nacer bajo ciertas circunstancias te hace más acepto para Dios. No, desviarnos por esas ramas es desviarnos del propósito del texto. Porque Pablo nos está diciendo que esta historia es una alegoría. Nos está enseñando algo más grande que la simple historia por sí misma. Hay una historia que está apuntando aquí a un cumplimiento más grande. Y el cumplimiento más grande, Pablo lo dice en el versículo 24, este relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas dos mujeres representan a dos pactos. Estas dos mujeres representan a dos pactos. Agar representa un pacto y Sara representa a otro pacto. Ahora, ¿qué significa la palabra pacto? A lo mejor la hemos escuchado mucho y no estamos muy seguros de qué significa, porque la escuchamos para lo malo, ¿verdad? No hagas un pacto de sangre o sí, algo por el estilo. La palabra pacto, vamos a una definición propia de diccionario, es un contrato. Sí, es un contrato. Y como todo contrato, todos aquí hemos firmado probablemente uno, por pequeñito que sea, tiene ciertas condiciones y ciertos acuerdos entre dos voluntades, ¿verdad? Tú no puedes hacer un contrato unilateral. Es decir, yo no puedo llegar con David un día y decirle, David, hice un contrato contigo y como, hazle como quieras, ¿no? Ya lo hice yo contigo. ¿Verdad? O yo no puedo llegar, ¿verdad? Con mi esposa ahora y decirle, pues ya estás casada conmigo, ¿verdad? Fui a Palacio, firmé los documentos y estás casada. No, porque en un contrato tiene que haber consentimiento de ambas partes. En esencia eso es un pacto, más o menos. Pero cuando en la Biblia Dios se relaciona con nosotros a través de un pacto, es una historia distinta. Porque un pacto, en el caso de Dios, es un compromiso que Dios hace donde establece promesas, donde establece bendiciones. A veces también estipula ciertas condiciones, pero Él se compromete a cumplirlas, incluso si nosotros no permanecemos en esas condiciones y en esas promesas. Y a lo largo de la Biblia, Dios se relaciona con los seres humanos a través de pactos. Por ejemplo, Dios le dijo un pacto bien sencillo a Adán y Eva. Les dice, ustedes pueden comer de lo que ustedes quieran. Ustedes son señores sobre este huerto, pero no pueden comer de este árbol. Es la única condición del pacto. Y ellos lo rompieron. Y Pablo nos está explicando que Agar y Sara representan dos pactos. Primero vamos a empezar, el pacto de Agar. Uno es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Fíjense, qué increíble. Agar representa ¿qué cosa? Dice la esclavitud. Y su pacto proviene del monte Sinaí. El monte Sinaí fue el monte donde Dios le reveló a Moisés la ley para el pueblo de Israel. O sea, los 10 mandamientos, las leyes ceremoniales, etc. Y Pablo está diciendo que ese pacto, bajo esas leyes, genera una sola cosa, que es esclavitud. Ahora, la ley no es mala. No es que la ley sea mala, no estoy diciendo eso, ¿verdad? Los 10 mandamientos son buenos, santos, justos. Pero nosotros somos el problema. Nuestra naturaleza contra la naturaleza de la ley genera un conflicto y nos hace realmente, primero, condenados y segundo, esclavos. Es como la sal. La sal no es mala, ¿sí? Pero pregúntale a un caracol si la sal es mala. Es mortal.
No porque la sal sea un producto malo, o, ¿verdad? O dañino, pero la naturaleza de la babosa, en contraposición con la de la sal, representa algo mortal. Para nosotros la ley es buena, santa y justa, pero nosotros no somos ni buenos, ni santos, ni justos. Contradice nuestra naturaleza. Y la ley entonces sirve con el propósito, como hemos visto, de mostrarnos el pecado, pero también, por otro lado, el problema es que nos condena y querer cumplir sus exigencias nos hace esclavos. Y Pablo dice, Agar es la madre de la actual Jerusalén y de los judíos que moran en ella. Para un judío, escuchar esto de parte de Pablo hubiera sido digno de que lo apedrearan, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque guardar la ley no nos justifica delante de Dios. Y ser miembro del judaísmo no nos hace más aceptos delante de Dios. Yo en algún momento tenía un amigo, me acuerdo que ya se os ha platicado, pero él tiene una tía, ¿verdad? Judía, y él no es judío ni de ningún lado, pero su tía le dijo, oye, mijo, ¿no te quieres circuncidar? ¿No? Yo te voy a pichar todo. De verdad, así como lo está escuchando. Le voy a llevar a no sé qué lugar. Era todo un viaje para que se fuera y vacaciones y también te ibas a circuncidar y yo te voy a pagar todo de recuperación. Y yo me acuerdo que todos nosotros éramos como que, ¿para qué lo haces, no? ¿Por qué lo vas a hacer? Y recuerdo su comentario. Decía, no, pues yo sé que no quita ni pone, pero pues hay que aprovechar. Si la tengo, pues de algo puede servir, ¿verdad? Y es una idea totalmente errónea. Sí, circuncidarnos o guardar un precepto de la ley, como que, ¿sabes qué? Ahora en adelante no voy a comer camarones, ni voy a hacer esto del otro, puros alimentos kosher, ¿verdad? Esos carros del Costco, ¿verdad? Ya solo para ser más agradable delante de Dios. No, guardar el judaísmo solo nos esclaviza y es como si nuestra madre fuera Agar. Agar era una esclava e Ismael, su hijo, a pesar de todo, nació siendo también un esclavo. Era hijo de Abraham, pero al final de cuentas su madre esclava. Y él también heredó esa parte de esclavitud de su madre. Y entonces Agar representa un pacto que está rezagado. Y eso tenemos que nosotros entenderlo muy bien. El judaísmo y nosotros querer guardar la ley del judaísmo o pensar que por ser judío simplemente agrado más a Dios es una equivocación mortal que nos esclaviza únicamente a ser condenados. El autor de Hebreos lo dice de esta manera. Nos dice que Jesús es mediador de un pacto superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Porque si el primer pacto hubiera sido perfecto, no habría habido necesidad de promover un segundo pacto. Pero Dios, reprochando el defecto del pacto anterior, dice, vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Si el antiguo pacto, sus leyes, sus figuras tan bonitas, sus sacrificios, hubiera servido, Dios no lo hubiera destituido. Pero el hecho de que Dios haya mandado a Jesús a establecer un nuevo pacto nos muestra que ese camino de ser salvo por nuestro buen comportamiento y por nuestras obras no funciona. En cambio tenemos el pacto de Sara. Y Sara representa a la Jerusalén del cielo. Pablo dice, la Jerusalén celestial es libre y es nuestra madre, porque escrito está, tú mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos por la promesa. Nosotros, el pacto en el que estamos, es mejor. Es diferente, está sustentado sobre una promesa mejor. O sea, nosotros somos realmente, a través de la fe en Jesucristo, hijos de Abraham y de Sara, hijos de la promesa, hijos de la mujer que está plena en derechos. O sea, piensa eso un momento. Que tú y yo querramos alcanzar otro tipo de salvación, no nos hace más cercanos a Dios. O otro medio de salvación nos aleja más de Él. Tú y yo, a través de la fe que tenemos en Jesús, somos realmente como si fuéramos Isaac mismo. Hijos de un milagro, hijos de la promesa. Y Dios va a darnos todas las bendiciones que por la fe estamos aceptando. Porque nosotros no nos hemos acercado a un monte como el monte al que los israelitas se acercaron. Si tú lees la historia de Éxodo es increíble. Cuando Dios revela su ley ahí en el monte Sinaí, ¿sabes qué había? Truenos, había relámpagos, había una nube de oscuridad. La ley representaba eso, perdición. Y Dios le dijo a Moisés que a nadie se le ocurra acercarse a esta montaña, porque si alguien toca el monte donde yo te estoy revelando la ley, se va a morir.
Y los israelitas, cuando empezaron a escuchar la voz de Dios, ellos se tiraron al piso y le dijeron a Moisés, Moisés, ya no queremos oír la voz de Dios. Ahora, ¿porque Dios fuera malo? No, porque nuestra imperfección ante su santidad genera una brecha tremenda. Pero nosotros nos hemos acercado a un monte distinto, al monte que, por ejemplo, en los Salmos se describe como el monte de Sión, a la Jerusalén del cielo. El autor de Hebreos 12:22, lo dice así: ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios viviente, se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea feliz, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. En otras palabras, cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos acercamos con confianza. Tú te puedes acercar a Dios con confianza, porque a veces, lo vamos a ver en unas semanas mejor a detalle, pero a veces tenemos una idea tan equivocada respecto a Dios, ¿sabes? Y la peor manera en la que tú y yo podemos ofender a Dios es tener una perspectiva equivocada de Él. En la parábola de los talentos, 3 trabajadores había. 2 de ellos fueron fieles con los que Dios les entregó. Pero hubo un tercero que su mayor crimen no fue esconder el tesoro o lo que sea que le habían encomendado. Su peor crimen fue su perspectiva respecto a Dios. Porque él, cuando le piden cuentas, él dice: yo sabía que tú eres un Señor malo, severo, ¿verdad? Que siembra, que recoge donde nunca cosechó, etcétera, etcétera. Esa perspectiva de Dios nos hace mucho daño. Porque a veces cuando tú y yo nos acercamos a Dios, ¿sabes cómo lo vemos? Como un Dios duro, con un rostro hacia ti como de asco, como diciendo: ya vienes arrastrándote otra vez de tus pecados, ¿no? Y esa es una mentira que el diablo se encarga de poner en nuestra mente y que nosotros felizmente a veces aceptamos. Y vemos a Dios como con un martillo, ¿verdad? No, Dios no es Zeus, no es Thor, Dios es amor. Es un padre que tú y yo nos acercamos a Él y nos ve como hijos de la promesa y te da la entrada como un hijo de la promesa. ¿Qué hizo Isaac para nacer? Nada. Y tú y yo para nacer bajo esta promesa no hicimos absolutamente nada tampoco. De modo que acercarnos a Dios de esta manera significa que me acerco con confianza a Él, con libertad. Que me acerco a Dios no diciendo: ay, ¿será que me va a perdonar hoy? ¿Será que hoy Dios va a estar contento que ore y porque no oré toda la semana anterior? ¿O vas a abrir tu Biblia y: ay, ¿no será que Dios dice: mire, es hipócrita y va a abrir su Biblia ahora sí? No, son pensamientos mentirosos. Son pensamientos falsos. Y nosotros, como hijos de la promesa, no podemos darnos el lujo de que los hijos de la esclava nos metan esas ideas en nuestra mente. Pablo lo dice de esta manera, ¿no? Ahí a los Gálatas. Versículo 29. Y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo del espíritu, así también sucede ahora. Por tanto, ¿qué dice la escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. En otras palabras, no permitamos que esa persecución religiosa de quien sea que nos quiera imponer un camino de obras para ser agradables delante de Dios permanezca. Tenemos que quitarlo. En el momento en el que alguien nos diga: tú tienes que venir a la iglesia para agradar a Dios, decir: no voy a la iglesia por ese motivo. Si alguien nos quiere vender la idea, ¿verdad?, de que para ser más aceptos delante de Dios hay que hacer esto, aquello, nosotros debemos de decir no. Y no permitir que la esclavitud entre a nosotros, que somos ya hijos libres, hijos de la promesa. A veces no valoramos nuestra libertad porque nunca nos la han quitado. Nunca nos la han quitado. No hemos vivido en un país, por ejemplo, dictatorial. No hemos vivido bajo un gobierno totalitario que hace que sus ciudadanos sean como esclavos. No hemos vivido ahí y no valoramos el hecho de que la libertad que tenemos en Cristo ahora es una libertad que le costó a Cristo todo de Él. Y nosotros debemos realmente persistir en ser libres. Ahora, esta realidad, ¿cómo nos deja parados ante Dios? Primero, en nuestra posición ante Dios. Pues debemos pensar siempre: ¿cómo es que obtengo las promesas de Dios? ¿Por mis medios o por los medios de Dios? El medio de Dios, hemos dicho, ya es la fe. A través de la fe nosotros accedemos a tener comunión con Dios. Pero antes de eso, necesitamos reconocer nuestra esterilidad. Eso es bien importante reconocerlo, porque el problema muchas veces no es que veamos con malos ojos a Jesús o malos ojos a Dios. El problema es que nos vemos con demasiados buenos ojos a nosotros mismos. No te consideras tan malo.
No somos tan como el otro, ¿no? Yo, pues sí, hice cosas que están equivocadas, ¿no? Como cualquiera, pero no estoy un pecador, ¿no? O sea, no estoy condenado. Ese es el primer problema. Debemos reconocer nuestra condición, y nuestra condición es una condición de esterilidad. ¿Es difícil reconocerlo? Claro que sí, porque requiere humildad y requiere un milagro que Dios gesta en tu corazón y en mi corazón, porque significa que yo debo decir, Dios, yo no tengo nada que darte. No tengo absolutamente nada que darte, no hay nada bueno en mí, mis obras no son suficientes. Yo no soy una buena persona, no soy de una buena casa, no soy de una buena herencia, yo no tengo nada que darte. E incluso como cristianos tenemos que persistir en esta idea, porque a veces podemos ver a los demás, a los que no creen, a los que parece que tienen faltas de fe y pensar que son tontos, ¿no? Como que, ay, mira, qué falta de fe tiene este hermano. O esta persona, ay, ¿por qué no cree tan necia? No, es... Si yo y tú hemos creído, es por la gracia de Dios. Y al contrario, o sea, deberíamos orar por ellos, porque en cuanto esos pensamientos empiecen a surgir, de ver a otros con menosprecio, de que son menos, de que ellos no piensan como tú, como yo, debemos decir, legalista, legalista, cuidado, están haciendo en mi corazón. Tenemos que erradicarlo de ahí. Nuestra condición debemos reconocerla tal cual, a secas. Nosotros somos estériles. Espiritualmente hablando, físicamente hablando, algunos de nosotros también, ¿verdad? Psicológica, intelectualmente hablando, tenemos muchas deficiencias, pero eso justamente es cuando nosotros podemos tener más confianza plenamente en Dios, de que Él nos recibe por su gracia. Y en segundo lugar, pues debemos aferrarnos reconociendo eso, debemos aferrarnos a la promesa por la fe. Jesús murió por mí, Jesús hizo ya lo que necesitaba hacer, nada me puede condenar delante de Dios. Eso por lado nuestra posición delante de Dios. Pero en nuestro diario caminar, este concepto de la gracia, de la esterilidad, pues yo creo que nos da mucha humildad. Y como cristianos es algo que realmente necesitamos reflejar. En una sociedad tan llena de egoísmo, tan llena de vanagloria, tan llena de excesos, ¿verdad? De gustos superfluos, nosotros podemos realmente reflejar lo contrario. Que esta vida es vida únicamente si está centrada en Dios. Y eso se refleja a través de la humildad. Dichosos los humildes, dijo Jesús, porque ellos recibirán la tierra como herencia. Mateo 5:5. O Jesús también dice, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les haya mandado, deben decir, siervos inútiles somos, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Ahora, ¿hiciste lo que tenías que hacer? Sí, estamos realizando las actividades diarias, etc. No podemos buscar en todo eso siempre la gloria de las personas. Al contrario de decir, no sé qué te parece decir, soy un inútil, no, ¿verdad? Es decir, ok, ¿sabes qué? Lo que estoy haciendo es lo que me corresponde hacer. Y ya, es todo, ¿no? Es como con los políticos. Construyen un puente y quieren que la gente les aplauda, ¿no? Yo digo, hermano, pues para eso estás ahí, ¿no? Se supone que ese es tu trabajo. No esperas el aplauso, eres un servidor público, eso esperas, ¿no? El punto es, no podemos hacer todas las cosas buscando la aprobación de los demás o buscando que los demás las miren, porque Jesús nos enseña lo contrario. Cuando hagan lo que tienen que hacer, digan, Señor, soy un inútil, ¿no? O sea, lo hago por tu gracia y no necesito nada más que saber que estoy cumpliendo con lo que tú me has dado. Y reconocer nuestra condición nos hace realmente gloriarnos en el Señor únicamente. 1 Corintios Pablo dice que Dios escogió lo vil y lo menospreciado de este mundo, lo que no es, lo que no tenía mucha. Ahí entramos tú y yo. Eso somos tú y yo. Fuera de Cristo no tendríamos absolutamente nada. Todo lo que tenemos de verdad es de Dios y no tenemos derecho a usar esas bendiciones como si fueran nuestras o a título personal, ¿verdad? Dios te ha dado dones, a lo mejor te dio buena inteligencia, no sé. Un buen trabajo, una buena posición económica, te dio talento para algún área de la vida. No es tuya esa área. No la uses como si fuera únicamente para ti. Úsala para bendecir a otros, para bendecir a los demás, ¿no? Y por otro lado, también no podemos quedarnos sentados dejando que esos talentos se pudran. Porque a lo mejor Dios también a ti te ha dado cosas que puedes hacer, cosas que debes dar. Y por un lado, mantente humilde, pero por otro, úsalos. Dios está capacitado a ti y a mí con su gracia, nos ha hecho libres y no esclavos para que realmente tengamos una vida diferente, plena. Una vida que apunte a Dios. Así que usa lo que Dios te ha dado y no lo dejes ahí nada más en el armario guardado una y otra vez. Sácalo, úsalo para la gracia del Señor. Porque Él bendice a aquel que reconoce su esterilidad, su deficiencia.
Y me gustaría que oráramos, porque yo creo que todos hoy, en libertad, ¿verdad? Podemos realmente reflexionar en el hecho de decir, hay cosas en las que yo no estoy muy productivo, o no soy muy estéril, ¿verdad? O soy estéril, perdón. A lo mejor tu vida espiritual, a veces la analizas y dices, mi vida espiritual es bastante estéril. No oro como quisiera orar, no leo la palabra como quisiera orar. O a lo mejor tu vida familiar, ¿no? No estás viendo en tus hijos o en ciertas personas lo que quisieras ver. O tu matrimonio. Puede ser que no esté avanzando o no tenga esa profundidad, esa profusidad que tú quisieras que refleje en tu trabajo, no sé. Pero el punto que nosotros estamos y por el que quisiera que oráramos hoy es ese, ¿verdad? Es reconocer que Dios puede, a través de esta oración, de tu confianza puesta en Él, bendecir tu condición, bendecir lo que tú estás viviendo y pasando. ¿Qué tal si oramos? ¿Les parece? Oremos.